Tu fidelidad la demuestras todos los días, Señor, al mantenernos y levantarnos con vida. Nos muestras tu fidelidad cuando volteamos a un lado y seguimos viendo a las personas que tú has puesto para amar y amarnos. Y pedimos en esta noche, Señor, que tú te manifiestes a través de tu palabra, que sean corazones de tierra fértil y que la semilla caiga en ellos, que la palabra que se exponga en esta noche redarguya los corazones, quebrante a los que son corazones amargos, y que tú permitas que cada uno de ellos aprenda un poco más de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Bueno, primeramente muchas gracias por que se me permite una vez más estar delante de ustedes para exponer la palabra del Señor. Gracias a los pastores, gracias a mi Dios que me vuelve a utilizar. Y para ser sinceros, es un mensaje que me costó demasiado obedecer, en el aspecto de que yo quería predicar de otra cosa, y todos los caminos y las oraciones llevaron a lo que hoy se va a exponer. Y es un mensaje fuerte porque es la terminación de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Vamos a Mateo 7, 21 al 27, y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Y esa frase es con la que todavía sigue un poquito más abajo, la terminación del sermón, pero es donde culmina las comparaciones que venía haciendo el Señor en todo ese sermón. El Señor en Mateo 7:23, hay una frase en griego que es hacedores de maldad, y en el griego original la frase es hoi ergasomenoi ten anomian. Y esta frase es el veredicto final de lo que el Señor les quería mostrar en ese momento. Haciendo un poquito de recapitulación antes de meternos a desmenuzar esta frase, vamos a dar un ligero repaso, y es desde Mateo 5 a Mateo 7 es representante todo el Sermón del Monte, todo, donde Jesús nos enseña que el verdadero ciudadano del reino tiene un corazón limpio, ama a sus enemigos, hace la voluntad del Padre y da buen fruto. Y en contraste del 5 y el 6, el capítulo 7 nos deja claro que unos hacen la voluntad del Padre y otros parece que le hicieran. ¿Y por qué parece? Porque aquí el reclamo del creyente es: yo serví en tu nombre. Y el Señor literalmente le está diciendo: tú creíste que me servías a mí, pero no me conocías. Tenemos que recordar que en ese tiempo las tradiciones, las ceremonias y toda obra proveniente de religión era lo que proyectaba qué tan buen judío eras. Hay que ponernos en contexto en eso, así como en la predicación de la samaritana tenemos que ir al contexto histórico, al contexto bíblico, para poder entender por qué les decía este tipo de cosas, por qué el Sermón del Monte es tan importante y fue tan importante en ese tiempo. Porque todos los fariseos proclamaban ser algo, pero el corazón lo tenían completamente llenos de maldad. Pero Jesús empieza a mostrar que una justicia visible puede esconder un corazón no transformado. Tú puedes decir que no he matado a nadie,
Pero desde que te levantas con un enojo, o una molestia que se te ve. A lo mejor en algún momento a mí me ha pasado, sobre todo por mi tono de voz y mis semblantes. ¿Quién te hizo enojar? A veces es lo primero que me dicen y apenas me voy levantando. Pero hay gente que no aparenta estar enojado. Hay gente que realmente está enojada y da una sonrisa. Y eso es lo que dice el Señor. ¿A mí de qué me sirve que me des una sonrisa si tu corazón está lleno de ese rencor? Tú puedes decir, pero nunca he cometido adulterio, Señor. Pero tu mente oculta una vida de lujuria. No basta dar el diezmo si la mano lo que busca es el aplauso. ¿Qué es lo que hacía con los fariseos? Los fariseos hacían del diezmo, de las ofrendas y de cualquier tributo un acto literalmente de circo para que los pudieran ver. Qué tan buenos y nobles eran esas personas. No basta dar el diezmo y esperar el aplauso. Jesús hace con el sermón del monte que sea imposible que se escondan detrás de la superficie, porque el Señor empieza a hacerles reconocer lo que hay en el corazón. El Señor dice, sí te veo que vienes a la iglesia, sí veo que esto sirves en el centro comunitario, sirves en todo, pero yo también reconozco tu corazón. Y a veces hay mucha gente que trabaja mucho para poder callar ese corazón. Y trabajas y trabajas y trabajas y el corazón no va a cambiar, porque el trabajar nunca va a traer un cambio en ti, un cambio real. Jesús hace con el sermón del monte, se divide la fachada y la realidad. Antes de concluir con el capítulo 7, ya Jesús nos había hablado de dos caminos, de dos puertas, estrecha, angosta, de dos árboles, de dos frutos. Y el sermón del monte te indica que siempre las dos caras de quien proclama su nombre. Hay dos de cada cosa. Y sigue el que oye y el que obedece, el que dice, el que hace, el árbol, el fruto, la arena, la roca, que es con lo que concluye. Jesús, a comparación de los fariseos, no indica que la salvación se gane por obras u obediencia, pero revela, y esta frase a mí me parte mucho, porque dice, pero revela a quién le pertenece ese corazón, de quién tiene la salvación. Tu corazón va a ser tu veredicto final. Tu corazón revela quién es realmente el dueño de él. Ahora sí, empecemos a desmenuzar esta frase. Hoy ergasomenoi ten anomian. Y empecemos con ergasomai. Jesús, en esta frase, ergasomai, no indica un error de día. Describe a alguien que hace de la desobediencia su oficio, su profesión. No es un tropiezo, sino un estilo de vida sistemático. Por sí sola la palabra no tiene mal contenido. La palabra solamente te está diciendo que es un trabajo recurrente. Pero cuando lo combinas con anomían, cuando lo combinas con anomía, que es anomían significa sin ley, entonces estás diciendo, tú tienes una vida recurrente, un trabajo recurrente con esa vida sin ley. Pero anomía en la teología bíblica no nada más hace referencia a algo
que no estás cumpliendo. En la teología se refiere a que no te sometes a la voluntad del Padre. Vives de una manera autónoma usando el nombre de Jesús como una herramienta. Y todo esto es lo que trató de decir el Señor cuando hace esta frase: aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cuál fue el problema de estas personas? ¿No tener suficiente fe? No, no, porque hacían milagros y los hacían, la palabra lo dice. Entonces, ¿era servir poco? No, de hecho servían mucho más que los demás, porque la palabra lo dice. Entonces, ¿era no conocer a Dios? Pues tampoco, porque la palabra dice que sí lo conocían, tanto que se refieren a Él como Señor. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que practicaban ergasamai de forma habitual y una anomía sin señorío real. El que tú reconozcas a Dios no quiere decir que te sometas a Él. Hay mucha gente que conoce de Dios y sobre todo intelectualmente y no está sometida a la voluntad del Padre. No está sometido. Y lo más lamentable es que pasa como con los fariseos, se jactan de que ellos están más cerca de Dios por la actividad que tienen, o a lo mejor porque se les atribuyó un don espiritual y ese don espiritual lo están usando solamente para exaltar sus vidas, porque así es. La pregunta de Jesús nunca fue ¿cuánto hiciste en mi nombre? La pregunta fue siempre ¿me conoces? Y conocer aquí es una palabra que utiliza mucho Juan en todo el Evangelio, y es ginosco, que describe una relación íntima, no como un reconocimiento intelectual, sino saber quién es alguien. Es vivir en comunión con esa persona. Es como, por ejemplo, a mí me pasa con mi esposa. Ya me levanto y hay un café y ya sabe cuántas cucharadas de azúcar lleva, o si es una persona que te conoce, o que tú vas pasando por el mall y de repente, esto para mis hijos. Tú haces este verbo que es ginosco, tú lo estás haciendo con esa persona, porque lo conoces qué color le gusta, y eso es lo que trata de decir el Señor. Vamos a poner un ejemplo. Juan 10:14 dice: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cuando tú intercambias el conocen por ginosco y lo que acabamos de describir de esa palabra, hay más sentido en ello. Yo tengo intimidad, yo conozco en intimidad a mis ovejas y mis ovejas en mi misma intimidad me reconocen a mí, dice el Señor. No es conocer, sé que está ahí Dios, sé quién es Dios, sé quién es Jesús que hizo por mí. Dicen que los demonios también y tiemblan. Este ejemplo es el más claro de lo que Jesús quiere con nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Y ahorita lo estamos diciendo. Obrar para Dios puede hacerse desde el ego, buscando aprobación, y obrando con Dios nace de la relación. Para y con son cosas que dividen a ese hacedor de maldad. Obrar con Dios nace de una relación. El problema de estas personas no fue la falta de milagros, fue la falta de raíz, y no fue problema de dones, tampoco de actividad. El problema siempre fue el corazón, el no estar reconociendo al Señor.
Bueno, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? Bueno, hay 3 puntos. El primero es tu identidad. La diferencia de usar el nombre de Jesús y conocerlo no está en la cantidad de lo que haces, sino en el origen de lo que haces. El creyente que vive en la relación real con Dios no sirve para ganar aprobación, sirve porque ya la tiene. Cuando Jesús llega a tu vida, transforma tu vida, cuando empieza a hacer ese trato contigo, tú sirves porque ya reconociste esa relación. Porque tú estás viendo que tu Señor te ha amado tanto que te salvó. Y de ahí empiezas tú a servir. Y no me refiero a servir nada más como ahorita lo comentaba en algún tipo de ministerio, en algún tipo de iglesia. Servir en lo básico. Y cuesta demasiado. Yo trabajo en el Seguro Social. Y ahorita le decía a mi esposa, eran las 8:20, sí, como las 8:20 ya toda la gente estaba de malas. Y digo, Señor, gracias por darme paciencia. Porque si yo no le tengo paciencia a esa gente, entonces yo no te estoy conociendo realmente. Por eso le digo que para mí fue difícil esto, porque a veces uno deja al Señor de lado para poder hacer bien las cosas o para poder hacer las cosas de una manera que se puedan colocar de la mejor manera. Y ese Señor, permíteme seguir teniendo paciencia porque los pacientes me están sacando de mis casillas. Y en esa breve plática con el Señor, ahí en el trabajo, me dice, no tienes por qué preocuparte, tú me conoces. Y tú, si tú eres mi hijo, entonces tú tienes que dar el reflejo de lo que yo soy. Y en ti debe estar eso. Y duele porque de verdad a veces quieres tú también ponerte al tú por tú con los pacientes. Duele porque también quieres reventar como ellos. Pero mi Señor me mostró más amor de lo que esas personas me pueden sacar de quicio. El Señor me mostró más amor de lo que esas personas me pueden llegar a enojar. En segundo, tu misión. El servicio sin relación es religión. Y la religión puede producir milagros. Ya lo vimos, está escrito. Eso es lo más perturbador de este pasaje. Porque significa que el poder espiritual no garantiza una relación con Dios. Lo que garantiza la relación con Dios es la obediencia cotidiana a su voluntad en lo pequeño, en lo que nadie ve. Si yo cuando cierro la puerta del servicio de rayos X me pongo al tú por tú con un paciente, nadie me va a ver más que el paciente, y es su palabra contra la mía, así fácil. Pero sí sé quién me está viendo, y es mi Señor, y tengo que menguar. Tienes que menguar. Tienes que prestar tu voluntad al Señor. Tercero, tu postura. ¿Cómo saber si estás obrando con Dios o solo en su nombre? La prueba no está en los resultados visibles, está en la conversación privada. Oras cuando nadie te escucha, obedeces cuando nadie te ve. Tu vida privada y tu vida pública hablan un idioma parecido, o hay una distancia enorme entre ellas. Si hay una distancia enorme entre lo que proyectas en el ministerio, lo que practicas en lo cotidiano, a eso se le llama anomía. Estás viviendo sin ley. Y el antídoto no es la actividad, es más relación.
y pregúntate, ¿practicas ergasomai, la vida de que Dios, de la vida de quien usa a Dios? ¿Lo practicas? Y hablo hasta en lo moral. Hay personas que se necesitan decir soy cristiano porque eso en automático les hace decir como soy bueno. Me ha tocado gente que ni siquiera, hola, ¿cómo estás? Soy cristiano. Ah, ok. Está bien. Y te das la vuelta y ya le rayó el disco a alguien, ¿no? Pero qué bueno que era cristiano. Y no nada más por una actividad que haga le vas a quitar ese mood, ¿no? Puede equivocarse. A lo mejor no es un cristiano maduro que contenga sus emociones, que reprenda su lengua. Pero si todos los días que lo ves está haciendo lo mismo, entonces quiere decir que tiene un problema muy grande de ergasomai. Está practicando esa vida sin ley. Peor aún, los que se jactan de ser muy buenos y después te platican las cosas como si te platican las cosas malas como si fueran para él muy naturales. El Señor no busca, y por eso era el coco de los fariseos. El Señor nunca buscó lo externo. El Señor nunca buscó primero la moralidad. El Señor buscó siempre primero el corazón. Y lo sigue buscando hasta el día de hoy. Él quiere y anhela y aprecia con todo su ser tu corazón. En conclusión, el Sermón del Monte nos dice: no basta con una religión externa ni con una profesión de fe. El verdadero ciudadano del reino demuestra una justicia nacida de un corazón transformado, evidenciada por una obediencia sincera a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el resultado de tener esta verdadera relación con el Señor? Y esto es lo increíble de la Biblia, cuando lamentablemente a veces tomamos la Biblia, lo leemos de corrido y no nos damos cuenta de las partes con las que cuenta. Pero el Señor también te dice cuál es el resultado de vivir ¿ya? Hasta ahí va. ¿Sí? Bueno, pero para leerles el versículo tal cual. La respuesta está en Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Nada te va a mover. Nada te va a mover. No importa qué tan fuerte vengan las pruebas. No importa qué tan fuerte peguen las olas. No importa el momento que estás pasando. Si tú practicas ginosco con Dios, nada ni nadie te va a mover. Nada ni nadie te va a mover. Cuando tú estás en una relación con Dios, y ahorita lo oraba: Señor, gracias por darme trabajo, gracias por esto, pero me doy cuenta que también estuvo cuando estuve mal. Él no me soltó, nunca me soltó. Nunca. Y hoy me tiene aquí.
no te va a mover. Si tú tienes una relación con el Señor, si tú lo tomas como prioridad, si tú le adoras, si tú le sirves, y eso no quiere decir, ya les dije, en una iglesia particularmente, tú le sirves en tu casa, tú le sirves con tu familia, tú eres un buen esposo, tú eres una buena esposa, tú eres un buen hijo, tú eres una buena hija, tú eres una buena madre, tú eres un buen abuelo, estás sirviendo a Dios. Le estás sirviendo. El Señor no quiere las cosas de los dientes para afuera. El Señor quiere que tú le demuestres que tu corazón se ha rendido ante Él. El Señor quiere que ese corazón que tú le has dicho, reconociendo al Señor como tu Salvador, quiere que lo demuestres. La obra, la moral, es una consecuencia del conocer a tu Señor. Yo no sé cuántas personas, y me gustaría saber cuántas personas han venido por primera vez, cuántas personas no han aceptado al Señor como su Salvador. Todos somos de casa. Me gustaría que cerraras tus ojos y que te pusieras a pensar un momento si tú tienes una relación privada con el Señor. Si tú no estás practicando esa anomía, esa continuidad del pecado, sino todo lo contrario, tú tienes ginosco con tu Señor, tú tienes una relación íntima con Él. Lo conoces como conoces a tu esposa, lo conoces como conoces a tu hijo, lo conoces como conoces a tu mamá o a tu papá. Conoces a tu Señor como a una de esas personas, a alguien de tu familia. Te levantas y agradeces, te levantas y adoras, y antes de dormir igual, y en el transcurso del día Él está contigo tomando decisiones. O solamente te acercas a Él cuando hay un problema, o nada más te acercas a Él cuando te sientes triste, deprimido, decaído. Haz una meditación en eso. Y Señor, te pido que esta palabra sea de bendición para cada uno de los que están aquí. Te pido que los confrontes como me has confrontado a mí al estar estudiando esto. Te pido que en el nombre de Jesús tú seas revelado a cada uno de ellos. Que cada uno de ellos tome la decisión de conocerte profunda e íntimamente. Que así como conocen al que está a su lado, te conozcan a ti y aún más. Que sigan tus pasos, que sigan tus órdenes, que sigan en amor, que sigan en piedad, que sigan y sigan, pero en ti. Tú eres su Señor, tú lo has salvado, tú me has salvado, y reconocemos eso en el nombre de Jesús. Y de la misma manera te pedimos, reencuéntranos con ese amor, reencuéntranos con ese primer amor, reencuéntranos con tu soberanía. Y gracias, Señor, gracias por revelarte en este día, gracias por tu palabra, y que sea semilla en tierra fértil. En el nombre de Cristo Jesús, amén.